Muy bien. ¿Qué ha sucedido para que lleguemos a Josué capítulo 1, versículos 1 y 2? Lo que ha sucedido en la historia es que el pueblo de Israel ha caminado por 40 años y están al borde de entrar a la tierra prometida. Están a punto de entrar y hay un pequeño problemita. El problema es que quien ha hecho todo el trabajo no va a poder entrar porque se va a morir. El Señor le dice, sube a la montaña y te voy a dar la oportunidad de que veas. Solamente lo vas a poder ver, pero no vas a entrar. Y aquí le dice el Señor una palabra fuerte. Le dice, porque no me santificaste como yo te dije que atrás. Moisés debía haberle hablado a la roca, que es un simbolismo de Cristo, y estaba tan incómodo Moisés que golpeó la roca y ustedes necesitan agua, van a recibir agua del desierto, y golpeó la roca y el Señor le incomodó, se molestó lo que hizo Moisés y entonces le da una sentencia: no vas a poder entrar. Ahora, cuando yo leo esta historia, lo que me hace preguntarme a mí mismo es que aparentemente la vida de Moisés a estas alturas parece un fracaso, porque llega al final pero no entra. Yo quiero decirles que no, porque para nosotros, en nuestra apreciación del cumplimiento de la tarea, en nuestra apreciación de éxito, en nuestra apreciación de logro, es el clímax, es ser la figura principal, es llegar hasta arriba. Pero cuando vemos el concepto bíblico de éxito, o cuando vemos el concepto bíblico, ¿qué es exactamente cumplir la voluntad de Dios? Es la obediencia. ¿Y qué hizo Moisés? Moisés obedeció. Todo lo que Dios le pidió, Moisés obedeció, y en ese sentido es una persona exitosa. Entonces, en ningún momento debemos de tomarlo como un fracaso. Si así fuera, Juan el Bautista fracasó. Jamás en la vida podemos pensar que Juan el Bautista fracasó. Si así fuera, 11 de los discípulos fracasaron. ¿Por qué? Porque 11 murieron de muerte violenta, excepto uno. No. ¿En dónde radica la grandeza de Moisés y dónde radica la grandeza del cumplimiento de la tarea, del éxito? En la obediencia. Ahora, él muere y Dios le dice a Josué: es tu tiempo, es tu turno, ha llegado la hora. Entonces, cuando yo leo este pasaje, mi pregunta, y se las comparto a ustedes, es: ¿quién es Josué? Para que llene los zapatos de tan grande hombre. ¿Quién es Josué para que le ponga la cereza al pastel de todo el trabajo de 40 años y él nada más los va a cruzar? ¿Quién es Josué? Y entonces yo regreso a las Escrituras y las Escrituras me dicen quién es Josué. Ustedes tienen abiertas sus Biblias y dice así, Josué capítulo 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun. ¿Quién era Josué? Servidor de Moisés. Ahora, Josué lo vemos a lo largo del ministerio de Moisés, lo vemos bien comprometido, lo vemos trabajando fuertemente, y hay una historia larga de Josué que no les voy a contar toda, pero les voy a mencionar 3 grandes momentos de la vida de Josué. La primera es cuando ellos vienen saliendo de Egipto y se les aparece un gran pueblo que se llama Amalek, y entonces ellos tienen que guerrear, así como vienen de tribus de esclavos, tienen que guerrear contra una nación. ¿Qué hace Moisés? Leo, no lo busquen, escuche con atención. Éxodo 17. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré en la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado.
versículo 13, y Josué deshizo a Amalec y al pueblo a filo de espada. Esa es la primera ocasión. Y enfrenta a ese pueblo. Segunda ocasión, Dios le dice a Moisés, le dice, vente al monte, te voy a entregar mandamientos para que guíes al pueblo, te voy a dar los 10 mandamientos. Y entonces Moisés dice, muy bien Josué, vente conmigo. Y eso lo tenemos en Éxodo capítulo 24. El Señor le dijo a Moisés, sube al monte donde yo estoy, espérame allí, pues voy a darle unas tablas de piedra en las que he escrito la ley y los mandamientos para instruir a los israelitas. Moisés se levantó, subió al monte de Dios junto con su ayudante Josué. ¿Se recuerda la historia? Él sube al monte a encontrarse con Dios un día, 2 días, 3 días. ¿Y qué hace Josué? Esperando. 4 días, 5 días. Yo ya hubiera pensado, algo pasó, ¿por qué no baja? ¿Qué tan lejos está? Pasaron 40 días. ¿Y dónde estaba Josué? Estaba esperando. Segunda ocasión. Tercera ocasión. Moisés manda espías a espiar, válgase la redundancia, Jericó, uno de cada tribu, y entre ellos uno es Josué. ¿Qué pasó cuando trajeron las impresiones y las sugerencias? Números capítulo 14, 36. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Todos dieron un reporte desesperanzador. No así Josué. Ahora, entonces, Josué no es un arribista, no es un oportunista, Josué no es alguien que es compadre de Moisés, por eso tú eres el que te toca seguirle, no es ni siquiera un familiar para pensar que había favoritismos. Josué es un hombre que estuvo trabajando todo el tiempo al lado de Moisés. ¿Hay aquí mexicanos? No hay mexicanos, sí hay algunos mexicanos. Bueno, hay algunos. En México hay una expresión que dice, le está cargando el portafolio. No sé si han oído esa expresión. Ese era Josué. Le cargaba el portafolio. Donde quiera que iba Moisés, allí iba él. En Josué se cumplió la palabra de Jesús de Mateo 25, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Ahora mire, yo quiero que se den cuenta de un detalle en el versículo 1. Aconteció después de la muerte de Moisés. ¿Quién es Moisés? Siervo de Jehová. Que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. ¿Ven ustedes una cadena de servicio ahí? ¿Verdad que sí? Es decir, Josué es siervo de Moisés, pero Moisés es siervo de Jehová. Ahora, cuando nosotros hablamos de la vida del reino, cuando hablamos de la vida de la iglesia, hermanos, amigos, jóvenes que están aquí, hay una característica fundamental, es el servicio. Y Jesucristo lo dijo de esta manera. Jesucristo le dijo, entre ustedes no debe ser así, al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes debe ser el servidor, y el que quiera ser el primero, fíjense lo que dice Jesús, deberá ser esclavo, así dice, de los demás, así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir. Y este es Josué. Tenía este tiempo trabajando, sirviendo, y entonces ha llegado su tiempo, ha llegado su hora, y el Señor le dice, es tu turno. Aconteció después de la muerte de Moisés. ¿Cuándo es llamado Josué por Dios? Después de la muerte de Moisés. Moisés murió. Y es en ese momento que llega el turno de Josué. Moisés ya le había anticipado a Josué. Eso lo vemos en Deuteronomio. Yo lo leo, 31. Moisés habló estas palabras a todo Israel y les dijo,
este día yo soy de edad de 120 años. No puedo más salir ni entrar. Además de esto, el Señor me ha dicho, no pasarás este Jordán. Entonces llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a tus padres que le daría, y tú se la harás heredar. Pero es hasta que muere Moisés que Dios llama a Josué. Hay momentos en la vida, hermanos, de camino de fe. Hay momentos en la vida en que algo muere. Y cuando hablamos que algo muere, sí me estoy refiriendo a la vida física, pero también me estoy refiriendo que hay momentos cuando algo se termina. Cuando se acaba una relación, cuando se termina un trabajo y cuando se termina un tiempo ministerial. Cuando sucede eso, cuando se rompe una relación, cuando hay un despido en un trabajo, hay duelo, hay dolor. Y cuando pasamos por esos momentos parece que nada va a ser igual. ¿Y ahora cómo le vamos a hacer? ¿Y ahora cómo le voy a hacer yo para seguir adelante? Pensamos que todo se acabó. Pero hay una palabra para la iglesia Camino de Fe esta tarde. Y es la palabra de Jesús en el libro de Juan capítulo 12 que dice, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Hermanos, hay momentos en la vida que algunas cosas terminan. Hay momentos en la vida que algunas cosas mueren, pero no es el fin, sino que es el inicio de un nuevo proyecto. ¿Sí están conmigo? ¿Sí me van siguiendo? ¿Sí? Es el inicio de un nuevo proyecto. Susi y yo hemos caminado juntos en el ministerio por 32 años y hemos visto momentos complejos en el ministerio y hemos tenido pérdidas. Nada más en esta pandemia pasada, en la familia de Susi, 16 personas partieron. 16. Unos primos de ella, es el caso más trágico, más triste. El papá, la mamá, 3 hermanos, muere el papá, muere la mamá, muere el hermano mayor, muere la hermana. Y de 5 se queda uno. ¿Qué hace uno ahí? Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Dice que algunas cosas es importante que lleguen a su término. Algunas cosas es importante que lleguen a un fin, para que entonces, gracias a que es puesto en la tierra, es como puede nacer el retoño. Espero que me estén siguiendo. Sí. Ahora, ¿entonces qué? Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, ¿qué? ¿Qué dice? Su Biblia, versículo 2. Ahora pues, ¿no me siguieron? ¿Ya los dormí tan pronto? Un pastor le dice a una hermana, despierte a su marido. Se había dormido. Y la hermana le contesta, despiértelo usted lo durmió. No se duerman. Dice, ahora pues levántate. Levántate significa, ahora pues levántate significa, por eso entonces necesitas levantarte tú. Debido a eso, en consecuencia, levántate. No es que Josué hubiera estado sentado, lo hemos visto trabajando, pero es la forma de decir, llegó tu hora, llegó tu momento, te toca llevar al pueblo al otro lado, es tu turno. Ahora yo quiero que ustedes repitan conmigo, y los estoy viendo a todos.
Es mi turno. Repita conmigo, es mi turno. No lo están diciendo todos. Yo nada más oí aquí a 3. Es mi turno. Es mi tiempo. Ahora, la pregunta que siempre nos hacemos es: ¿cómo saber que efectivamente ha llegado mi hora? ¿Cómo saber que realmente es mi turno? Miren, cuando leemos la vida de Moisés y él está en Egipto, vivió en el palacio, aprendió todo lo de la corte, porque estuvo 40 años ahí. Él tenía una gran pasión por hacer justicia, por intervenir, por ayudar a sus hermanos. Vio que estaban maltratando a uno, quiso intervenir, se le pasó la mano, lo mató, dijo: ¿qué hago yo? Fue y lo escondió. Al día siguiente había 2 compañeros de él, 2 paisanos, eran de su misma tribu, y quiso intervenir, y uno de ellos le dijo: hey, ¿y a ti quién te puso por juez? Digo, ¿alguien quieres matarme o matarnos como lo hiciste con el egipcio ayer? Y él dijo: ay, ya me cacharon. Bueno, no dice así, ¿verdad? En hebreo esa es una palabra que significa me atraparon. ¿Qué procedía para Moisés? Procedía la muerte. Entonces él huyó. Al principio él no estaba listo, pero se sentía listo. Después de 40 años en el desierto ya está listo, pero ahora no se siente listo. La pregunta es entonces: ¿cuándo es mi tiempo? ¿Cómo saber que ya llegó mi hora? Y bueno, nosotros nos preguntamos: ¿cuándo es el momento de iniciar una nueva relación? ¿Después de cuánto tiempo, pastor? ¿Cuándo es el momento de cambiar de trabajo? ¿Cuándo es el momento de cambiar de domicilio? Nosotros habíamos pastoreado en México por 15 años. Yo estaba dando clases en el seminario allá en México. Susi estaba como maestra de educación primaria ahí en la Ciudad de México. Y tenemos que tomar una decisión. Una iglesia en California nos está invitando para servir. Una iglesia que no conocemos, ellos no nos conocen. Y nosotros tenemos un ministerio allá y tenemos que tomar una decisión. Algunas veces ustedes y yo quisiéramos, ¿verdad?, que hubiera una señal, un trueno, o que Dios hablara así audiblemente, ¿verdad que sí? Y nos dijera: ve o no vayas. Se dice de un pastor, ustedes han de haber escuchado esta anécdota porque es viejísima, de un pastor que pues dice él que fue llamado al ministerio, y la verdad es que de año en año las cosas no iban bien. Y le reclamó a Dios: Señor, yo obedecí tu llamado. Yo vi en el cielo una señal con las nubes que decía SP, sal a predicar, Señor. Y el Señor le dice: no, ahí decía siembra papas. Se equivocó. Quisiéramos muchas veces tener una señal tan clara. Les voy a decir algo, hermanos. La mayoría de las veces no va a pasar así. La mayoría de las veces usted va a tener que tomar una decisión. Va a tener que tomar una decisión. ¿Cómo supo Moisés? ¿Cómo supo Josué? El pasaje lo dice. Jehová habló a Josué y le dijo. ¿Cuándo sabemos entonces cuando Dios nos habla? Es muy sencillo, pero es muy complejo. ¿Cómo sé cuándo es mi turno? Cuando Dios me habla. Luego la siguiente pregunta entonces es: ¿y cómo sé que Dios me está hablando? Entonces ahí nosotros tenemos un gran discurso de cómo reconocer la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero no tenemos el tiempo para hablar de eso. Entonces nada más le voy a dar 3 pequeños tips, 3 pequeñitos, chiquititos. No es el centro del sermón, ¿ok? Pero nos va a ayudar un poquito. El primero de ellos es: hay jóvenes aquí, están buscando una relación, están buscando qué estudiar. Una de las formas, jóvenes, como nosotros sabemos la voluntad de Dios es: ¿qué dicen tus
padres al respecto. En el caso de los casados es, ¿qué dice tu esposo? ¿Qué dice tu esposa al respecto? Eso es muy importante. Óigalo bien, es muy importante. Ahora, padres, nosotros como papás nos equivocamos. No somos padres perfectos. Hijos, sus papás se equivocan. Pero es lo más cerca muchas veces que tenemos a la voz de Dios. ¿Saben por qué? Porque ellos nunca van a desear su mal. Los papás nos equivocamos. Teníamos en la iglesia en California unos hermanos extraordinarios. La hermana era lindísima, el hermano era comprometido y tenía una hija que quería estudiar. Y la mamá le dijo, negros tienes los ojos, no vas a ningún lado. ¿Por qué? Porque las niñas bonitas en la universidad se echan a perder. Así es que no vas. Pero mamá, no vas. Entonces ella se salió por la ventana y se fue lejos y no les avisó hasta que ya estaba matriculada. Le dijo, ya estoy en la escuela, háganle como quieran. Ok. Bueno, esta chica, que ahora ya no es tan chica, es directora de recursos humanos de una de las empresas más grandes en los Estados Unidos. Porque desobedeció a sus papás. Los papás no son perfectos, pero son lo más cerca que tenemos de la dirección de Dios. Ese es uno. El segundo es, ¿qué dicen las escrituras al respecto? Es decir, yo tengo una inquietud, yo tengo una duda, no estoy seguro si lo tengo que hacer. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Es que yo estoy pensando si me hago un aborto o no lo hago. ¿Qué dice la escritura al respecto? Es que esta vida es tan difícil, yo estoy pensando en suicidarme, no sé si hacerlo o no hacerlo. ¿Y qué dice la escritura al respecto? Segundo lugar. Tercer lugar, ¿lo hablaste con alguien? ¿Pediste consejo? ¿Te acercaste a personas de respeto, personas maduras y les preguntaste? No, porque ya sé que me van a decir, entonces, ¿sí me estoy explicando? Ahora, les voy a decir algo, iglesia Camino de Fe. Óigame bien. A veces el problema no radica tanto en que no sé si es o no es la voluntad de Dios. A veces ese no es el problema más grande. Le voy a decir cuál es el problema más grande. A veces el problema más grande es cuando sé cuál es y no lo quiero hacer o tengo miedo de hacerlo. Ese es el problema más grande. No solo cuando tengo dudas, sino cuando estoy bien seguro. Yo sé lo que Dios quiere de mí. Desde cuándo me ha estado hablando. Desde niño hay un fuego en mi interior que me mueve a hacer esto, pero no puedo hacerlo. Ese es el problema. Que Dios me ha estado hablando y he oído la voz de Dios claramente. Y Dios le habla a Josué. Ya no hay otra persona. Es tu turno. Ahora le voy a decir algo. La obediencia siempre tiene sus recompensas. ¿Cuántos dicen amén? Pero lo inverso también es cierto. La desobediencia también tiene sus consecuencias. Y aquí está él y dice, ok, pues vamos a cruzar el Jordán. ¿Qué tanto puede ser? No. Así dice así. Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán. El río Jordán era una frontera natural para entrar a la tierra prometida. Pero en algún momento de la historia se vuelve también un gran inconveniente el río Jordán. Decir, Dios me está enviando a cruzar la gente del río, se oye fácil. Pero cruzar el Jordán no era exactamente tan fácil. ¿Por qué? En algunos momentos, algunos historiadores dicen que de un punto a otro, en algunos momentos, para cruzarlo, de ancho, había 2 millas de ancho, que es más de 3 kilómetros. Entonces, era un asunto muy, muy singular. Entonces, el capítulo 3 del libro de Josué nos dice cuál iba a ser el procedimiento. Lo leen en casa, lo leen con atención porque es una historia extraordinaria, ¿no?
Y la instrucción es esta. Como ustedes no conocen por dónde caminar, los primeros que van a ir adelante van a ser los sacerdotes. Los sacerdotes van a ir llevando el arca, van a acercarse al río, y ojo con esta expresión, que es muy importante. Le dice, y cuando los sacerdotes metan los pies al agua, cuando se mojen sus pies, el río se va a detener. Ojo, porque nosotros queremos que el río se detenga para poder meter los pies. Y aquí es al revés. Primero meten los pies y entonces el río se detiene. Ellos llegan al río, tienen que caminar hasta en medio. Cuando ellos están en medio, entonces el pueblo empieza a cruzar. Empiezan a cruzar. Los sacerdotes están con el arca en medio. Cuando todos han cruzado, entonces 12 varones, uno de cada tribu, tiene que regresar a donde está el arca y cada uno tomar una gran piedra para llevarla del otro lado donde van a dormir. Eso es lo que dice el capítulo 3. Ustedes lo pueden checar en su casa con calma. Ajá. Y ellos allí tienen que levantar un monumento. Ahora, aquí hay una pregunta muy interesante que no se las voy a contestar. ¿Ok? Se las voy a dejar para que ustedes a la hora de la comida la estén rumiando. Ajá, sí, ¿por qué lo habrá dicho el pastor? Se los voy a decir. El pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo y el pueblo de Israel cruzó el río Jordán, al principio y al final. Los dos casos son casos extraordinarios, pero si hablamos de, digamos, majestuosidad impactante, sin duda haber visto el Mar Rojo fue una cosa maravillosa. Pero ¿por qué no le pide al pueblo levantar un monumento cuando cruzan el Mar Rojo? ¿Y por qué sí les pide que levanten un monumento en el río Jordán? Pero esa es la instrucción. Levanta un monumento. Cuando ellos hacen eso y cruzan el río Jordán, entonces ellos entran a la tierra prometida. Ahora, no es solo el cruce, entendamos bien la historia, no es solo el cruce. Los sacerdotes que cargaban el arca, ellos tenían que ser los primeros en creer. Ellos tenían que creer que Dios efectivamente iba a intervenir. Los sacerdotes tenían que caminar a la mitad del río y tenían que permanecer allí. Ellos tenían que creerlo. No era solamente cruzar el Jordán. Moisés tenía que convencer a la gente que efectivamente eso iba a ser posible. ¿Por qué les estoy diciendo esto, hermanos y amigos? Porque la tarea que Dios le está dando a Josué y la tarea que Dios ha puesto en tu corazón no es fácil. Sería una fantasía si yo les dijera, no, ustedes entren al trabajo pastoral, que esto, mire, es una gran bendición todo el tiempo, es una gran bendición, pero tiene sus batallas. Ustedes entren a dirigir el grupo de alabanza, un ensayo de 5 o 6 horas, ¿cuánto puede ser? Es fácil. No. O sea, la tarea a la que Dios te está llamando es una tarea. ¿Por qué no la has hecho frente? Porque es difícil. Porque es difícil. Se oye fácil cruzar el Jordán, pero no es tan fácil. Si se oye fácil, toma la tarea, tú éntrale. El Señor te va a ayudar ahí en el camino. Hermanos, es una gran carga, una gran responsabilidad, un gran peso, efectivamente. Pero Dios ha puesto sus ojos en ti. Y tú lo tienes desde hace tiempo aquí. Ustedes dicen, ¿por qué no dice aquí? ¿Por qué dice aquí? Porque ustedes saben que no nos enamoramos con el corazón, sino con el estómago. ¿No lo sabían? Cuando usted siente, no, de veras, cuando usted siente que se enamora de alguien, ¿dónde siente las mariposas? ¿Aquí o acá? ¿La verdad? ¿Dónde? Pues aquí, ¿no? Cuando usted ve a alguien que dice, ay Dios, ahí está. ¿Dónde? ¿Qué le brinca? El estómago. Ay.
Ya me salí yo de qué estaba hablando. Que no va a ser fácil, efectivamente. Ahora, pero mire, les voy a dejar un pasaje, hermanos, que les va a dar, va a estar dando vueltas toda la semana. Gloria a Dios, Señor, no los dejes en paz. ¿Ok? ¿Sí? Esther. Búsquelo en su Biblia, por favor. Esther, capítulo 4, versículo 14. Y cuando yo leo este pasaje, hermanos, se quebranta mi corazón. Porque es algo que es para cada uno de nosotros y lo debemos tomar como lo que es, como palabra de Dios. Dice así, si usted lo tiene en la Nueva Versión Internacional, que es como lo voy a leer, dice así, Esther capítulo 4 versículo 14, dice, bueno, le voy a contar antes, perdón, déjeme hacer un break aquí. Los judíos han sido llevados cautivos a Babilonia. Hay un complot para matar a los judíos, se descubre el complot, pero alguien tiene que hacer algo y el único que lo puede hacer es el rey, pero nadie se puede acercar al rey y la reina es la persona, Esther, que es la sobrina de Mardoqueo, es la que puede tener acceso. Mardoqueo le dice, te toca mi reina, le dice, te toca hablar con el rey, y ella dice, no puedo, no es tan fácil, no es nada más de, hey, tengo una pregunta para ti, tengo una solicitud, yo necesito pedir permiso y el rey tiene que estar en la actitud correcta para recibirme. Si él no extiende su cetro y no me permite entrar, yo puedo morir. ¿Ok? Ese es el contexto. ¿Y qué le dice Mardoqueo a Esther? Aquí está. Dice, si ahora te quedas absolutamente callada, dice, de otra parte vendrá el alivio y la liberación. ¿Sí lo van siguiendo? ¿Sí? Dice así, de otra parte vendrán el alivio y la liberación. ¿Qué quiere decir eso? Si tú no lo haces, ¿estamos todos aquí? ¿Sí? Si tú no lo haces, ¿qué? Alguien más lo va a hacer. ¿Sí lo estamos oyendo todos hasta allá atrás? Si tú no lo haces, ¿ustedes creen que el reino de Dios en Dutch se va a detener? ¿Ustedes creen que esta iglesia se va a detener? ¿Ustedes creen que la proclamación del evangelio se va a detener? No. No, Dios va a levantar hombres y mujeres. Y va a seguir levantando hombres y mujeres. Si ahora te quedas absolutamente callada, de otra parte vendrá el alivio y la liberación. Va a venir. Dios se va a levantar a alguien. ¿Con ti? Sin ti. Para los judíos, pero tú, le dice Mardoqueo yo no se lo estoy diciendo a ustedes, se lo dice Mardoqueo a Esther, pero tú y tu familia, tú y la familia de tu padre, perecerán. Es decir, vas a pagar las consecuencias por no intervenir para hablar con el rey. Y luego dice, ¿quién sabe si precisamente has llegado al trono para un momento como este? ¿Qué está diciendo Dios? Este es el momento que Él preparó para que Esther estuviera en el palacio. Este es el momento que Dios preparó para que tú y yo estuviéramos hoy aquí. ¿Sí están conmigo? Este es tu tiempo. Y este es tu turno. Algunas cosas terminan, pero otras cosas empiezan. Y yo ya terminé. Vamos a darle un aplauso a nuestro Dios.